La paz del Señor con ustedes. El Señor nos da más luz para ayudarnos a entender con una mente potenciada por el Espíritu Santo las grandes verdades reveladas en la Escritura y que a veces nuestra razón humana no llega a profundizar. Aquí es donde la ayuda de la gracia, el auxilio de la gracia potencia nuestra inteligencia humana. El don de la sabiduría, el don del conocimiento y el don de la perseverancia estudiando, hermano. Gracias. Ahora voy a continuar con el tema del purgatorio. Los que por primera vez ven, dice, espérese, va a hablar del purgatorio y va a continuar. Busquen la serie Catolicismo para no católicos aquí en mi canal de YouTube, Purgatorio, primera parte. Y ahora vamos a Purgatorio, segunda parte. Pero antes, ¿qué vamos a hacer? Orar. Claro, porque todo lo que hagamos lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo, que nos reveló tu amor y tu misericordia. Y gracias porque Jesús nos envió el Espíritu Santo y nos dijo, Él les guiará hasta la verdad completa. Ayúdanos, Señor, para ir profundizando cada vez más esas verdades hasta llegar al pleno conocimiento, que será pleno hasta que estemos en tu presencia, donde conoceremos como somos conocidos, ahora borrosamente, ahora con la dificultad de nuestra limitación humana. Pero con la luz de tu Espíritu Santo podemos alcanzar más de lo que alcanza nuestra sola razón. Te pedimos, Señor, el auxilio de tu gracia para recibir estas palabras, meditarlas y guardarlas en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y tomamos la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 15, donde el apóstol San Pablo dice que al final de nuestra vida, la obra de cada cual será probada y nos salvaremos, oiga como dice, como quien pasa por el fuego. Primera Corintios 3 del 10 al 15, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como buen arquitecto puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye. Pues nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que aparecerá con fuego. La calidad de la obra de cada cual será probada con el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá castigo. Él no obstante quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí la iglesia tiene la conclusión lúcida que al final de nuestra vida pasaremos por una purificación y a esa purificación le llamamos
purgatorio. Les leo el concepto de purgatorio, lo tengo citado en mi libro Visión Cristiana del Futuro. Es el numeral 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica. Así es como se formula la doctrina del purgatorio. Escuche: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1030. Que aunque muramos con la certeza de que en Cristo está la salvación, pero no perfectamente purificados, porque dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 14, Hebreo 12, 14. Sin santidad nadie verá al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Aquí, hermanito, disculpe, pero hay gente que dice: yo soy santo, yo sí lo veo, yo si muero ahorita lo veo. Los católicos decimos: yo voy a necesitar una pulidita, yo voy a necesitar una lavadita, porque yo no sé si estoy. Y aquí los hermanos que no son católicos pueden pecar de presunción y decir: los católicos creen en el purgatorio porque no creen en la redención de Cristo. Si la sangre de Cristo es suficiente, Jesús nos ha salvado. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo digo que es mejor ser un pecador humilde que un santo soberbio. Es mejor ser un pecador humilde. Acuérdese del publicano y del fariseo. No les voy a leer toda la Biblia. Cuando Jesús dice que estaban orando, el fariseo levantaba los ojos: te doy gracias, Señor, que yo no soy como otros. Yo diezmo, yo ayuno, yo cumplo, yo. El otro, el publicano: Señor, ten piedad de mí. Señor, yo soy un pecador, no me atrevo a levantar la mirada. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Quién se fue justificado a su casa? ¿El fariseo o el publicano? El publicano, porque él consideraba siempre necesitado de la misericordia. Esa es la idea del purgatorio, hermano. La idea del purgatorio es una explicación a vivir bien, perseverante, pero a confiar. Porque Jesús nos dice en San Mateo capítulo 24, versículos del 12 al 13, que debemos perseverar. Oiga lo que dice San Mateo 24, 12, 13. Al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué dice Jesús? Que muchos en las persecuciones, en las tribulaciones, se van a ir enfriando, se van a ir apagando. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y esa es nuestra confianza. Nuestra confianza en que perseveraremos, y aún al final, aunque yo haya hecho mi mejor esfuerzo, sigo confiando que el Señor va a limpiar toda impureza, porque dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 27, Apocalipsis 21, 27, que nada impuro, nada profano, nada manchado entrará en ella, que es ella la nueva Jerusalén,
la patria del cielo. Ahí no habrá nada impuro, nada manchado. Y por eso a los que van entrando al cielo, oiga qué interesante, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Oigan esto, que estamos hablando ya de muertos. No es que te purificas en la lucha de este mundo. No es que el fuego de las persecuciones y tribulaciones. Estos ya están muertos. Ya están en la presencia de Dios. Ya han pasado por el fuego. Ya van a entrar a la presencia de Dios. Porque hay otros, perdón, no voy a hablar de esos, que en la primera se quedan. O sea, este no va a entrar. Pero los que pasan por esa purificación y entran, qué hermosa figura. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué se les dio? ¿Qué se les dio? A ver, escríbame, ¿qué se les dio? Una vestidura blanca. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Se les revistió de la gracia que debían haber mantenido desde el bautismo. Cuando a uno lo bautizan, recibe una vestidura blanca, pero en el camino, hermano, si nos va manchando y ya no se sabe ni de qué color es. Cuando llega todo sucio, todo manchado. Pero para entrar al cielo nadie entra manchado, hermano. Ahí nada impuro entra. Ahí tenés que echarte, como dice la palabra de Dios. Me encanta cómo la figura de Malaquías en el capítulo 3, versículo 3, mire cómo es la figura de ese proceso de limpieza para estar, porque nada impuro, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y yo no soy tan presuncioso de decir: mire mi vestidura blanquita, blanquita, yo estoy listo para entrar. En el cielo se te dará la vestidura blanca para que estés digno en la presencia de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 3. Se sentará para fundir y purgar, purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata. Serán quienes presenten a Dios sus oblaciones legítimas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice, en la presencia de Dios, Dios nos va a purificar, Él nos va a acrisolar, Él nos va a quitar toda mancha, y usa esa figura como el fuego purifica al oro. Eso nosotros los católicos lo teníamos claro desde el libro de la sabiduría. Y aquí entro en otro tema, no se me vaya a desviar, porque voy a leer el libro de la sabiduría en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Mire qué lucidez, qué claridad y qué humildad se necesita tener, y qué conocimiento de la Biblia para hablar del purgatorio. Porque es muy fácil decir, es una doctrina inventada por hombres. Cálmese. Lea la palabra de Dios. Y yo sé lo que me van a decir:
unos hermanos que no son católicos. Pero el libro de la sabiduría no es inspirado. Ese es un libro apócrifo. Cálmese. Busque en la serie de Catolicismo para no católicos sobre por qué los hermanos protestantes tienen menos libros en la Biblia. O sea que eso es otro tema. No lo voy a tratar en este momento. Pero lo que quiero es que escuche cómo será esa purificación después de que usted muera. Le interesa, hermano, saber su destino final, porque de que vamos a morir estamos seguros. ¿Y qué va a pasar? Veámoslo en el siguiente capítulo. Capítulo 3 del libro de la sabiduría, versículos del 1 al 6. En cambio, la vida de los justos está en manos de Dios. Ningún tormento los afectará. Los insensatos pensaron que habían muerto. Su tránsito les parecía una desgracia y su partida de entre nosotros un desastre. Pero ellos están en paz. Aunque la gente pensaban que eran castigados, ellos tenían total esperanza en la inmortalidad. Y tras pequeñas correcciones, recibirán grandes beneficios, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí, los probó como oro en el crisol y los aceptó como sacrificio de holocausto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tras pequeñas correcciones, tras una limpiadita ese vestido que viene manchado, tras una prueba de fuego que pueda quitar la escoria que se le ha pegado a tu oro y a tu plata, tras ese paso por ese fuego purificador, vas a recibir grandes beneficios. San Pablo dice, te salvarás, sí, pero como quien pasa por el fuego, porque el oro a veces se llena de otras cosas y lo ponen en el crisol para que quede oro puro. El Señor a nosotros nos ve como personas redimidas, pero necesitamos esa purificación. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es ese fuego del purgatorio del que uno pasa y se salva? Porque no es el fuego del infierno. Del infierno nadie sale, hermano. El fuego del infierno es eterno y para siempre. Pero el que se salva a través del fuego está hablando de un fuego purificador. Cuando yo escribí mi libro Visión Cristiana del Futuro, puse todo lo que encontré y pude estudiar sobre el tema del purgatorio, pero el Papa Benedicto XVI no había escrito todavía la Spes Salvi. Cuando yo escribí mi libro fue en el año 2000 y el Papa escribió en noviembre del 2007. Si hubiera tenido esta información, la hubiese puesto en ese libro. Pero gracias a Dios, la revelación y el estudio, la profundización, si la iglesia sigue meditando, y esto es lo último que ha escrito un papa sobre el purgatorio. Mire qué hermoso. Voy a leerles el número 47 de la carta encíclica Spes Salvi, salvados por la esperanza. Spes Salvi, la esperanza de la salvación, en el numeral 47. Perdone que le lea mucho, pero es que esto no lo va a encontrar en mi libro. Usted va a encontrar mucha información sobre el purgatorio y otros temas como el juicio, el cielo, el infierno, en el libro Visión Cristiana del Futuro.
Pero esto que voy a leer no lo va a encontrar porque esto se escribió 7 años después que yo escribí el libro. Ahora voy a leer el numeral 47 de Spesalvi. Dice: algunos teólogos recientes piensan que el fuego que arde y que a la vez salva es Cristo mismo, el juez y salvador. El encuentro con Él es el acto decisivo del juicio. Ante su mirada, toda falsedad se deshace. Es el encuentro con Él lo que, quemándonos, nos transforma, nos libera, para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. En ese momento, todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca, vacua fanfarronería y derrumbarse. Pero en el dolor de ese encuentro, en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, está la salvación. Su mirada, el toque de su corazón nos cura a través de una transformación ciertamente dolorosa, como a través del fuego, pero un dolor bienaventurado en el cual el poder santo de su amor nos penetra como una llama, permitiéndonos ser por fin totalmente nosotros mismos. Y con ello, totalmente de Dios. ¿Qué palabra? Por fin. Voy a ser totalmente de Dios. Porque ahora, hermano, por ratos pensamos en Dios. Nos distraemos mucho. Nos enredamos mucho. Pero cuando estemos en la presencia de Cristo, libres ya del pecado, libres de las ataduras de este mundo, seremos totalmente de Dios. Voy a seguir leyendo. Está claro que no podemos calcular con las medidas cronométricas de este mundo la duración de ese arder que nos transforma. El momento transformador de ese encuentro está fuera del alcance de nuestro cronometraje terrenal. Es tiempo del corazón, tiempo del paso a la comunión con Dios. En el cuerpo de Cristo, el juicio de Dios es esperanza, tanto porque es justicia como también porque es gracia. ¿Qué nos dice el Papa? Me encanta. A mí me gusta ser católico por eso. Permítanme que estoy emocionado. Y a veces las lágrimas nos nublan y no nos dejan leer bien. Pero me encanta. ¿Sabe qué dice? No le podemos aplicar la cronología, el cronómetro, los criterios nuestros actuales a algo que es eterno, escapa. Ustedes me van a decir, ¿y dónde está el purgatorio? Es un momento, no es un lugar.
es un estado en la presencia de Dios. ¿A dónde está el purgatorio? Dígame dónde. Hermanito, cálmese. No le puede colocar los criterios humanos a estas verdades que son sobrenaturales. ¿Y cuánto tiempo va a durar? No sé. Para nosotros, la Biblia dice que para Dios 1 minuto son como 1000 años. No sabemos. San Pablo dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea que no sabemos. ¿Y cómo va a ser ese fuego? El Papa dice, es el mismo amor de Jesús que te va a quemar. Es que, hermano, por favor, ponga atención. No es que usted en el purgatorio, usted mismo se va a bañar y se va a purificar. No, es Dios quien lo va a purificar. Es Dios quien con su gracia, su misericordia, siempre es el mismo cimiento. Jesús es nuestro Salvador. Pero tendremos que pasar por ese momento de purificación. Yo digo momento, el Papa dice, no sabemos. Antes se solía decir, mira, con eso que estás haciendo vas a pasar 20 años en el purgatorio. ¿Qué era lo que le queríamos decir al otro? Conviértete ya, cambia de actitud para que puedas ser digno de estar en la presencia de Dios. Pero no podemos calcular con nuestro reloj, con nuestro calendario, con nuestro cronómetro, cosas que son eternas. Lo que podemos es sacar conclusiones de lo que nos dice la palabra de Dios. Todos vamos a ser transformados, purificados. El apóstol San Pablo lo explica muy claro en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 50 al 53. Él dice, los que estén vivos, los que estén en el momento de la venida de Cristo, van a pasar también por ese momento de transformación y de purificación. Los que mueran antes ya pasaron. Pero los que estén vivos cuando venga Cristo, oigan lo que dice San Pablo. Primera Corintios 15 del 50 al 53. Les digo esto, hermanos. La carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Miren, les revelo un misterio. No moriremos todos, mas todos seremos transformados en un instante, en un pestañear de ojos. El toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice San Pablo, de eso no se salvan ni los que estén el día de la parucía, ni los que esperen el momento del retorno glorioso de Jesús. Eso quiere decir parucía. El momento de la manifestación gloriosa, dice, serán transformados. ¿En cuánto tiempo? Dice aquí, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear. Pero para estar en la presencia de Dios, nada manchado, nada corruptible, nada que no esté renovado, transformado, purificado. Ahora, ¿cómo va a ser? Eso solo Dios lo sabe. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sé. El libro de la sabiduría nos había dicho, tras una pequeña corrección, eso es Sabiduría capítulo 3, versículo 5, tras una pequeña corrección recibirán grandes beneficios. Pequeña. Ahora, San Pablo dice en un abrir y cerrar de ojos, pero que de ser transformados, purificados, hechos inmaculados, para estar en la presencia de Dios, de eso no nos salvamos. De eso no nos escapamos. Pues eso es el purgatorio. Ese momento, y como nos dijo el Papa, es la misma mirada de Jesús.
Jesús es ese fuego, su amor es ese fuego que al mismo tiempo quema, pero nos purifica. No quiero hacer especulaciones de cómo será el fuego. A veces hay imágenes que, por cierto, no me gustan mucho, de personas quemándose. Mira, eso es lo que la mente humana está tratando de ponerle, los criterios humanos, la idea de cómo puede ser. Solo Dios es el único que sabe, pero que nos van a purificar, dice San Pablo, a todos. Porque nada corruptible, nada impuro, nada manchado entrará al reino del cielo. Y yo no puedo ser tan prepotente de decir, yo estoy inmaculado, yo estoy listo, a mí si muero hoy ya no tienen que limpiarme, yo no necesito vestidura blanca, yo ya voy vestido de blanco. Pues mire, hermanito, Dios lo bendiga, pero yo sí necesito. Yo necesito que me den esa dignidad, esa pureza, esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora voy a seguir leyendo lo que dice el Papa, pero en el número 48. Hoy cambio de número. Spe Salvi, la carta encíclica del Papa Benedicto XVI, tipo muy sabio, que nos explicó un poquito más. Leo el número 48. Sobre este punto hay que mencionar un aspecto porque es importante para la praxis de la esperanza cristiana. El judaísmo antiguo piensa también que se puede ayudar a los difuntos en su condición intermedia por medio de la oración. La perspectiva o la respectiva praxis ha sido adoptada por los cristianos con mucha naturalidad y es común tanto en la iglesia oriental como en la iglesia occidental. Se puede dar a las almas de los difuntos consuelo y alivio por medio de la Eucaristía, la oración, la limosna, que el amor pueda llegar hasta el más allá, que sea posible un recíproco dar y recibir en el estado que estamos unidos unos con otros, con vínculos de efectos más allá del confín de la muerte. Eso ha sido una convicción fundamental del cristianismo de todos los siglos. Y sigue siendo también hoy una experiencia consoladora. ¿Quién no siente la necesidad de hacer llegar a los propios seres queridos que ya se fueron un signo de bondad, de gratitud o también de petición de perdón? Ahora nos podríamos hacer una pregunta más. Si el purgatorio es simplemente ser purificados mediante el fuego en el encuentro con el Señor juez y Salvador, ¿cómo puede intervenir una tercera persona por más que sea cercana a la otra? Cuando planteamos una cuestión similar, deberíamos darnos cuenta que ningún ser humano es una mónada cerrada en sí misma. Nuestra existencia es tan profundamente, nuestras existencias están en profunda comunión entre sí, entrelazadas unas con otras a través de múltiples interacciones. Nadie vive para sí solo, nadie peca solo. Nadie se salva solo. En mi vida entran continuamente la de los otros, en lo que pienso, en lo que me ocupo y hago, y viceversa. Mi vida entra en la vida de los demás,
tanto en el bien como en el mal. Así mi intercesión en modo alguno es algo ajeno para otros, algo externo, ni siquiera después de la muerte. Me detengo porque esto es muy profundo y me disculpo, porque esta es otra doctrina de la que puedo hablar después. Esto se llama la comunión de los santos. Que la muerte no nos separa, que nosotros somos un cuerpo y que Cristo es la cabeza. Y que cuando yo muero no me separo del cuerpo. Cristo sigue siendo la cabeza del cuerpo. De la iglesia que ya está en la presencia del Señor y de la que todavía está aquí en la tierra. Para nosotros los católicos el cuerpo es de los triunfantes, de los purgantes y de los militantes. Ay, hermano, usted me dirá, hermano, ya me había dejado todo claro, pero ahora me enchivoló. No, espérese. Le revolví el tablero, es que ahora es otro tema, se llama la comunión de los santos. Le voy a decir, y como usted no se va todavía, ni yo tampoco, primero Dios, podemos volver a grabar otro programa en esta serie, se va a llamar así, la comunión de los santos. Y le voy a decir cuáles son las preguntas que se responden en ese tema. ¿Puedo yo orar por el descanso eterno de las almas que murieron? ¿Dice la Biblia que sirven de algo mis oraciones? ¿Pueden los que ya murieron y que están en el cielo orar por mí? Eso ya lo respondí, pero lo voy a retomar. Oiga, alguien preguntó, ¿y cómo es que la Virgen María me puede escuchar a mí? ¿Y cómo es que los santos me pueden escuchar? Eso se llama la comunión de los santos. Pero no voy a empezar el tema porque son otras 20 citas bíblicas y no tenemos el tiempo. Gracias por su paciencia. Gracias por su amor a la palabra de Dios. Gracias por su interés. Porque estos estudios, esta serie Catolicismo para no católicos, solo la estudian los que tienen Biblia en mano, cuaderno en mano y anotan y quieren estudiar. Pues para ellos el Señor les da más, porque el Señor te da según los deseos de tu corazón. Si tú quieres seguir aprendiendo, persevera. Pero ahora voy a dejar cerrado el círculo del purgatorio. Los que mueren, aunque hayan hecho su mejor esfuerzo, necesitan pasar por un momento de purificación. San Pablo dice, porque nada corruptible entrará hasta que no seamos revestidos de incorruptibilidad. Claro, será pleno el día de la resurrección de la carne, nuestros cuerpos gloriosos, pero ya están las almas purificadas en la presencia de Dios. Se le da en el cielo una vestidura blanca, porque nada impuro entrará al cielo, porque sin santidad nadie verá al Señor, y porque realistamente, si yo muero hoy, les puedo decir que necesito de la misericordia de Dios, porque yo hago mi mejor esfuerzo, pero no es mi esfuerzo el que me salva. Es la mirada amorosa de Cristo que con su fuego divino, al verme, purifica mi imperfección y al fin voy a brillar glorioso como Dios me pensó y al fin voy a ser totalmente de Dios. Vuelvo a emocionarme cada vez que digo eso. Es que el anhelo de nuestro corazón es ser totalmente de Dios. Pero ahora dependemos mucho del tiempo, del reloj, de los aparatos que se calientan, de que hay que hacer otra cosa, hay que cocinar, hay que lavar, hay que trabajar. Lo entiendo, hermano. Pero un día usted y yo seremos totalmente limpios en la presencia de Dios. Por favor, no se desespere.
persevere, porque un día el Señor con su poder nos transformará. Aquí voy a empezar la otra conferencia sobre la comunión de los santos. Padre, te doy gracias por la perseverancia y la fe de mis hermanos, el amor a la palabra. Manténnos sanos, alegres y siempre dispuestos a abrir nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todos los hermanos que esperan en la misericordia de Dios dicen amén. Gracias, hermanos, por su paciencia. Mire, ustedes pueden valorar también mi amor. Estos son horas de estudio, esto no se puede improvisar, son muchas horas de profundizar. Y le digo a mis hermanos que no son católicos. Los católicos leemos mucho la Biblia, hermano. Y por eso sacamos muchas conclusiones que un lector superficial no las encontraría. La doctrina del purgatorio es una doctrina lúcida que se desprende de un estudio de todos los datos de la revelación, pero también del realismo y de la humildad de nuestro corazón. Que el Señor le bendiga. Si usted quiere apoyarnos, comuníquese. Si quiere participar en nuestras conferencias Zoom, ahí está el teléfono que le da la información y es nuestro vínculo de comunión. Mientras estamos aquí en este mundo, podemos hablar por teléfono. Cuando usted y yo nos vayamos, solamente en Cristo nos podremos comunicar. Eso se llama comunión de los santos. ¿Cuál es el número al que puede escribir para comunicarse? Pongo un más 503, es el WhatsApp, área code del Salvador, 77860087 en su pantalla está. Mientras tanto, ore por nosotros, que nosotros estamos orando y trabajando por usted. Que el Señor le bendiga.